espacio hemos hablado constantemente cómo es que Petróleos Mexicanos se enfrenta a uno de sus momentos financieros más complejos en su historia reciente. Cada año, la organización México Evalúa hace un análisis acerca del paquete económico que presenta el gobierno en turno. En esta ocasión, pues hizo un análisis del paquete económico 2026, el que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y algo interesante acerca de lo que analiza en este paquete económico es cómo la petrolera estatal no solo va a dejar de aportar recursos al erario, sino pues por primera vez también será el propio gobierno federal que destine más dinero para sostenerla. Para hablar acerca de este análisis tan interesante que hicieron en México Evalúa, nos acompaña Jorge Cano. Él es coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, todo bien, un placer. Muchísimas gracias. Oye, estuvimos aquí en Petróleo y Energía, en Daily Energy, leyendo este análisis tan interesante que hacen de todo el paquete económico, pero obviamente como en este espacio nos enfocamos en el tema del sector energético, nos llamó el análisis que hacen de Pemex y pues el relajo financiero que va a tener que enfrentar en los próximos años en el corto plazo. ¿Por qué no me regalas un panorama general de lo que están viendo y ya después nos vamos con temas pues más específicos, Jorge? Por supuesto, sí, con gusto. Efectivamente, Pemex es una de las empresas petroleras más endeudadas del mundo. Tiene una deuda de alrededor de 4 billones de pesos y sus activos son de tan solo 2 billones de pesos. Prácticamente está en quiebra técnica y tiene una alta dependencia del gobierno federal para, pues, mantenerse a flote, para seguir sobreviviendo. Entonces, para el siguiente año, Pemex va a enfrentar vencimientos de la deuda de corto plazo, es decir, que ya tiene que liquidar por 1.2 billones de pesos. Eso significa que incluso tomando todos sus recursos para el siguiente año, que son alrededor de 700 mil millones de pesos, no sería capaz de enfrentar todos esos vencimientos. Por esa razón, hemos visto que a lo largo de este año el gobierno federal ha estado anunciando diferentes estrategias para apoyar a Pemex. Unas de ellas tienen que ver con refinanciamientos, con creación de diferentes fondos para capitalizar a Pemex con la banca de desarrollo, y esto le ha estado dando pues un poco de flexibilidad. No obstante, incluso con este apoyo financiero que le está dando el gobierno federal, es todavía imposible que Pemex haga frente a ese tipo de vencimientos, y por eso el gobierno federal va a tener que darle alrededor de 263 mil millones de pesos en transferencias en efectivo a la petrolera. ¿Cuál es el problema? Que pues lo que va a aportar Pemex a la federación va a ser menor, alrededor de 233 mil millones de pesos, y esto va a significar que por primera vez lo que Pemex le dé a la federación sea menor de lo que la federación le regresa a Pemex. Básicamente, el gobierno federal va a tener una pérdida de 30 mil millones de pesos, y esto, ya si lo medimos en términos per cápita, significa que cada persona va a tener que apoyar a Pemex con alrededor de 230 pesos por persona, y esto es pues una caída bastante abismal frente a lo que sucedía anteriormente cuando Pemex aportaba más de 10,000 pesos por persona para financiar las finanzas. Wow. Oye, está bien interesante cuando ya lo ponen por persona, ¿no? Es este cambio que ha habido de pasar de que Pemex aportaba 10,000 pesos por persona, por mexicano, mexicana, a ya nosotros vamos a tener que pagar o que subsidiar esta parte con unos 250. ¿Cuánto fue la cifra? ¿Me la puedes repetir? Sí, claro, 230 pesos. Y efectivamente, Wow. anteriormente el promedio estaba por ahí de 10,000 pesos por persona lo que aportaba Pemex, pero llegó a haber situaciones donde la aportación fue de más de 17,000 pesos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Oye, y en este sentido, ¿qué evaluación hacen justamente de este método, pues sí, estas formas de financiamiento que ha estado estableciendo el gobierno federal? Incluso por ahí he escuchado la palabra creativo. Se puso creativo el gobierno federal para ver cómo ayuda a Pemex. ¿Qué piensas acerca de estos instrumentos que incluso explicarlos son bien complejos, ¿no, Jorge?
Sí, efectivamente, es bastante complejo incluso para nosotros porque hay muy poca información al respecto, pero en términos generales creo que lo que la gente tiene que llevarse es que estos instrumentos pasan la deuda de Pemex, que anteriormente era propiedad solamente de Pemex, a ser propiedad del gobierno federal. Y esto significa que el pago de intereses de la deuda ahora va a ser del gobierno federal. Lo que está sucediendo básicamente son que Pemex tiene una muy mala reputación a nivel internacional. Si quisiera salir a los mercados a pedir dinero para poder mantener su operación y para pagar otras deudas, le saldría muy caro. Entonces, lo que está sucediendo es que el gobierno federal, que tiene una mejor reputación, va a los mercados internacionales, al mercado nacional y pide prestado y con ese dinero que obtiene paga la deuda de Pemex. A nivel general de la deuda del sector público, esto no implica un incremento porque mientras baja la deuda Ok. de Pemex, porque se está pagando, se incrementa la deuda del gobierno federal más o menos en una misma proporción y no aumenta en general toda la bolsa. Lo que sí sucede es que ahora el gobierno federal es el dueño de la deuda, tiene estos compromisos y esto va pues a limitar que el gobierno cuente con más recursos para salud, educación, seguridad, cuidados, etcétera, ya que el costo financiero de la deuda pues cada vez absorbe una mayor cantidad. Por ejemplo, para el siguiente año va a significar alrededor de 4.1% del PIB y esto para que te des una idea es prácticamente pues todo lo que se ingresa por concepto de IVA. Eh, Estamos hablando de que son unos costos bastante importantes y el hecho de estar apoyando a Pemex con estos instrumentos, pues tiene un impacto real en el bienestar de la población. Claro. En el análisis que hace México Evalúa me gusta mucho una analogía que establecen para poderlo entender mejor y quitándole un poco los términos más técnicos, en donde hablan que la tarjeta de crédito de la empresa está llegando a una fecha límite de pago. ¿Nos puedes recordar cómo esta analogía todavía para entenderlo de forma más sencilla? Sí, claro, básicamente Pemex pues ya está llegando al tope de su tarjeta de crédito y tiene que utilizar otra tarjeta de crédito para pagar su deuda anterior. Y esto pues genera intereses y para cualquier persona no suena algo razonable porque se vuelve ya un ciclo vicioso de donde es muy difícil salir. Entonces lo que está sucediendo es que pues, alguien más, digamos los papás, el gobierno federal tiene que entrar al quite y ayudarle a Pemex a pagar su tarjeta de crédito, pero pues quien está absorbiendo esa deuda es ahora otra persona, otro sector que es el gobierno federal, que es quien se encarga de pues todo el financiamiento de la Secretaría de Salud, Educación, etcétera. Básicamente esa es la analogía, que pues no es algo sostenible tener que tomar deuda para pagar otra deuda. Uf. Oye, y ahora tomando en cuenta que mucho de las baterías financieras para el próximo año se están enfocando en el pago de intereses de la deuda de Pemex, ¿qué implicaciones puede tener esto para la capacidad productiva y el futuro, pues, de la empresa energética? ¿Cómo ven esto ustedes? Sí, efectivamente, uno de los principales problemas que hemos detectado con estos esquemas de apoyo a Pemex es que solamente están pensados en el corto plazo para mantener con respiración artificial a la petrolera. No hay un cambio de fondo en su estrategia productiva, en su inversión. Y esto es un tema preocupante, ya que si no se utilizan esos recursos para incrementar la inversión de Pemex, para hacerla más productiva, pues difícilmente la petrolera se va a volver independiente en el futuro. Por ejemplo, para el siguiente año la inversión de Pemex va a ser la menor desde 2008, pero los ingresos que va a obtener de la renta petrolera van a ser los mayores que se tengan registros en cuanto a distribución. También lo que va a recibir en cuanto a transferencias por parte del gobierno federal va a ser un monto bastante importante, lo mayor en por lo menos unos 3 años, y esto no se está viendo en que se invierta en incrementar la exploración de pozos, la refinación, a pesar de ciertas obras de gran envergadura, y esto nos habla de que se está pues desperdiciando este sacrificio que estamos haciendo los mexicanos Ujú. en pues darle dinero ya de los impuestos para que Pemex se vuelva productiva y simplemente se está
pues pateando el bote, pateando el problema hacia futuro porque no está habiendo un cambio de fondo. Y ahora, algo que creo que inquieta a muchas personas, no solo a mí, es qué implica este apoyo que se le está dando a Pemex desde el gobierno federal para, pues sí, las finanzas sostenibles del país en general. ¿Crees que hay algún riesgo o simplemente es un pequeño gasto que se está haciendo? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es un riesgo porque no hay un cambio productivo, pero también hemos visto que en los últimos años esta estrategia de disminuirle el pago de impuestos a Pemex, porque hay que recordar eso, en 2018 estaba el cobro de impuestos en términos simples por ahí del 65% de la venta de petróleo y ahora está alrededor del 30%, y esto ha generado que le llegue una menor cantidad de ingresos al gobierno federal. Al mismo tiempo, se ha estado haciendo esta estrategia de refinanciamiento de la deuda, donde lo que era de Pemex pasa a ser del gobierno federal y también pues transferencias directas. Esto ha generado que la distribución de la deuda total del gobierno pasara de un 13% de Pemex, o sea, del total del saldo del sector público, a tan solo 5% en 2025. Y esto significa que una mayor proporción del total de la deuda ha pasado a ser del gobierno federal, un 77% en 2018 a un 89% en 2025. Es decir, todo el incremento de la deuda que hemos visto en el sexenio de López Obrador y lo que se está viendo en el de Claudia Sheinbaum implica que se lo está asumiendo el gobierno federal y todo el pago de intereses se está, va a tener que ser afrontado por parte del gobierno federal, y esto pues ya empieza a comerse una mayor cantidad de ingresos disponibles. Nosotros también en la presentación del paquete económico detectamos que si consideramos el pago de la deuda, el pago de pensiones y transferencias a los estados, el 75% de los ingresos que obtiene el gobierno ya están comprometidos para un pago, y esto pues resta flexibilidad para hacer política pública. Si esto continúa, pues eventualmente los gobiernos ya no van a poder pensar en nuevos programas, en nuevas estrategias, y van a tener que comenzar a recortar diferentes sectores para poder hacer pues otras ideas de programas públicos. Y esto eventualmente pues va a tener una implicación ya sea en la sostenibilidad, en la capacidad de pago de la misma deuda, o en la capacidad de financiar derechos como salud, educación y otros sectores prioritarios para la población. Uf, qué fuerte. Y bueno, ya para finalizar, Jorge, tomando en cuenta este panorama que plantea y que analiza México Evalúa, ¿qué hubiera sido más sostenible? Tal vez una reestructuración profunda al modelo de negocio o seguir dando estos recursos. ¿Cuál es tal vez la propuesta o una mejor alternativa que ve México Evalúa? Claro, creo que es un tema bastante complejo. El tema de la disminución de derechos que paga Pemex o de impuestos creo que era una necesidad, porque durante mucho tiempo Sí. estuvo pagando más de lo que podía, es decir, pagaba incluso antes de que tuviera ganancias, y eso fue creo que acertado. El problema es que ese mayor flujo de efectivo no ha sido utilizado para una mayor inversión. Y es que efectivamente el gobierno federal, con tanta presión en otros sectores sociales, económicos, no tiene suficientes recursos para lograr que Pemex vuelva a ser productivo. Se necesitarían pues billones y billones de pesos. Ante esta situación, la verdad es que lo más sensato y que va un poco en contra de pues el orgullo nacional es comenzar a abrir la puerta a la inversión privada. Esto no significa privatizar a Pemex, sino darle pues apertura a ciertos sectores, y por eso nosotros hicimos un estudio comparativo con Equinor, la empresa noruega, y esto es muy similar a México en cuanto al nivel de producción, al nivel de reservas de Noruega, pero Equinor tiene la particularidad de ser una empresa pública en su mayoría, alrededor del 67% de las acciones son del gobierno noruego y el resto es del sector privado, y esto pues le permite a esta empresa tener un flujo de reinversiones o un flujo de capitalización importante, ya que pues tiene esa ventana del sector privado, y también tiene pues una mayor transparencia, mayor gobernanza, una mejor toma de decisiones porque todo está enfocado a la productividad, y nosotros pensamos que en realidad el camino para Pemex es abrirse a la inversión privada y siempre poniendo
¿no? El énfasis en que actualmente Pemex ya no está aportando a las finanzas públicas. Es decir, el lema de que el petróleo es de los mexicanos, pues ya quedó atrás. Sí. En realidad el petróleo es de Pemex. Y si queremos que nuevamente el petróleo vuelva a ser de los mexicanos, que vuelva a aportar directamente al financiamiento de la salud, de la educación, pues necesitamos pensar fuera de la caja. Y una idea sería que entre la inversión privada a Pemex, que se abra también la producción petrolera al sector privado, que paguen altos impuestos y nuevamente veríamos cómo los ingresos petroleros van a financiar efectivamente las finanzas públicas y los derechos de los mexicanos. Oye, pero entonces este esquema de contratos mixtos que sí abre la puerta a la colaboración de otras empresas todavía no es suficiente, no va a resolver un poco de la situación financiera para generar como proyectos productivos, para generar infraestructura. ¿Esto no es suficiente todavía entonces? Es un paso importante, pero definitivamente es Sí. insuficiente. Este esquema de contratos mixtos es a discreción de Pemex, donde la empresa decida abrir la oportunidad de que el sector privado entre a colaborar con ellos, pero no es lo mismo abrir el sector petrolero a la competencia, que la explotación de diferentes campos sea dependiendo de quién tiene la mejor capacidad productiva, que haya pues una oferta de una subasta para que se defina qué empresa petrolera tiene mejores capacidades para explotar X o Y campo petrolero. Tampoco cambia la estructura de toma de decisiones de Pemex, ya que pues el consejo directivo sigue siendo totalmente controlado por funcionarios públicos y se necesitaría pues una mayor transparencia y gobernanza que solamente podría ser lograda si es que empezamos a ver que también hay participación privada y toma decisiones con una visión enfocada a la rentabilidad que solamente o generalmente solamente puede lograrse con esa visión de las empresas privadas. Entonces, lo que se está planteando actualmente sí es un paso un paso favorable, pero sigue siendo bastante insuficiente y además hay que ponerle el énfasis que el cambio en el Poder Judicial, la reforma de amparo, pues también genera incertidumbre ante este tipo de aperturas que está promoviendo el gobierno actualmente. Perfecto, wow. Pues interesante, interesante lo que nos explicas, Jorge Cano, y como siempre también bien interesante leer todos estos análisis que hacen de las finanzas públicas en México Evalúa. No sé si quieras agregar algo más respecto al tema, algo que no te haya preguntado y sea importante mencionar. Pues creo que nosotros abarcamos gran parte del análisis de los ingresos de Pemex. Pues aprovechar el espacio para hacer un poco de publicidad, de que visiten la página de los números de erario de México Evalúa. Ahí están todas nuestras investigaciones. Tenemos pues análisis bastante diversos de empresas públicas como CFE, Pemex, el tema de la deuda, pensiones, Estado de Derecho, seguridad, etcétera. Y bueno, creo que hay que entender un poco o bastante en general cómo funcionan las finanzas públicas para entender el problema que Pemex está implicando en el resto de las políticas de México. Importante sobre todo también hacerlo es en un lenguaje, en una forma de platicarlo más sencilla, porque sí, lo que planteamos aquí es la importancia de acercarnos a este tipo de información de la manera más sencilla posible. Así que creo que se cumplió nuestro objetivo y te agradezco mucho, Jorge, que hayas estado con nosotros en esta ocasión en el Daily Energy. No, un placer por la invitación y ya saben cuando quieran y un saludo al auditorio.